Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Yamila. Hola, buenas tardes. Bueno, esperamos unos minutitos, así se unen algunos más y arrancamos, ¿sí? Bueno, antes de que se vayan uniendo, si alguno me quiere comentar algo, eh, alguna cuestión que quieran que hablemos. Estoy bien.
Hola, Bruno me estaba preguntando si del tema. Vamos a arrancar con adopción hoy, que es uno de los temas que más me gustan. Bueno, bueno, voy a ir compartiendo pantalla, así podemos arrancar. ¿Lo ven ahí? Sí, Sí, se ve, profe. profe. ¿Sí? Bárbaro, buenísimo. Bueno, vamos, si no tienen ninguna consulta para hacer, alguna o algo que quieran que comentemos, ¿no? No, yo por ahora nada. Bueno, bárbaro. Bueno, hoy vamos a arrancar con este tema, después yo les voy a dejar al final del Power, les puse 2 links, por si les interesan, de unas charlas que se han dado en un curso de capacitación de adopción que yo estoy haciendo ahora, pero particularmente estas dos me parecieron interesantes. Una porque es de la doctora Fernández, que bueno, como justo es docente de nuestra cátedra, aborda el tema de la escucha, digamos, del niño dentro del marco de este proceso,
que me pareció interesante como para que ustedes, si la quieren ver, y también ahí tienen un Power que está bueno para, bueno, a veces además el ver clases es un poco más dinámico y nos sirve, ¿no? Para tener algunos conceptos más. Y después el otro link es de la doctora Portillo, que es la que está encargada del registro de aspirantes a guarda con fines de adopción, que también es muy amena, es muy clara, ¿no es cierto?, en su charla. Así que también se los dejo por si les interesa, lo quieren ver, se toman unos minutos y lo ven. Igual después les voy a subir también un material de ella, que más o menos habla de lo mismo, pero bueno, son temas, por lo menos a mí me resultan interesantes, y bueno, y tienen como otro soporte. Sé que hay algunos que se meten y ven videos y eso porque resultan interesantes. Estos dos no son muy largos tampoco, así que están buenos. Bueno, arrancamos. No sé por qué me salen ahora los Power así con esta, que se me salen de los márgenes cuando los paso acá. Bueno, hablando de este tema de lo que es la adopción, es una institución que, bueno, en el Código de Hammurabi, fíjense, antes de Cristo, se dice que ahí ya estaba regulado el tema de la adopción, y en diferentes legislaciones se fue previendo esta institución, ¿no es cierto?, de la adopción, pero con otra mirada. Es decir, lo que se veía en principio con esta institución de la adopción era mirar más que nada el interés de los adoptantes, ¿no?, de esa familia que por no tener hijos, a veces el tema de la descendencia era trascendente, ¿no es cierto?, en cuanto a derechos, el dejar herederos, qué pasaba con el patrimonio. Entonces, a lo que se tendía era eso, ¿no?, a darle un hijo a aquellas familias que no podían tenerlo, por cualquier tipo de circunstancias. Vélez en el código no regula a la adopción, es decir, que nuestro código civil no tenía a esta institución dentro de su normativa, y empezó a aparecer en leyes especiales. La primera ley de adopción nace en la Argentina como consecuencia de un terremoto que hubo en San Juan, un terremoto muy, muy importante y grave, en donde quedaron muchos niños sin familia. Entonces, a partir de ahí es que se empezó a pensar qué marco regulatorio se podía dar ante estas situaciones, ¿no?, de niños que estaban sin su familia, y qué solución y qué derechos se le podían brindar. Entonces así es que nace la primera ley de adopción como una ley especial, o sea, no regulada dentro del Código Civil. Esta ley fue reformada en 2 oportunidades, o sea, antes de esta reforma nueva del Código Civil, teníamos la ley 24.779, que hace modificaciones importantes, ¿no es cierto?, y se empiezan a ayornar en cuanto a ciertos principios, en cuanto a la facilitación de la adopción, en cuanto a normas que regularan una adopción enteramente judicial, ¿no es cierto?, para darle una mayor seguridad jurídica a esta institución. Y lo que tiene de novedoso también es que esta ley en realidad se incorpora al Código Civil, a la normativa del Código Civil. Si bien es una ley especial, se utiliza
un título de estos derogados de filiación, que ya no tenían vigencia, y ahí es que la incorporamos como parte del Código Civil, ¿no? Y lo que hace hoy en día el código es definir a qué es la adopción, ¿no? Y empezar a ver la adopción, como ya se hizo en esta ley anterior, 24779, a vislumbrar otra finalidad, ¿no? En cuanto a la adopción. Ustedes así, ¿qué concepto tienen? Si yo les pregunto, ¿qué idea tienen de la adopción? O sea, ¿por qué es que lo regulamos? ¿Qué les parece? ¿A quién está dirigido? ¿Qué sentido le ven así, sin haber estudiado nada sobre el tema, ¿no? Y a mí se me ocurre por ahí, pensando por ahí lo que decía hace un rato, de que el principio se centraba más en el interés del adoptante, se puede como ver desde el lado del derecho del niño a tener una familia, niño o niña, a tener una familia, y por el otro lado también de los adoptantes. Ujú, ujú. Bien, bien, Juan. Claro, empezar como a tener otra visión desde otro lugar, ¿no? Decir, no es una institución que va apuntada a preservar, digamos, este derecho a tener una familia de acuerdo como yo quiero, ¿no? Que sea con descendencia, sino poner el ojo en otro lado, ¿no? ¿Qué cosas les parece, más allá de lo conceptual, ¿no? ¿Qué mirada social les parece que tiene esto, ¿no? De la adopción? ¿Cómo lo ven? ¿Qué es lo que la gente en general dice en relación al tema de la adopción? O si ustedes tienen alguna posición en relación a esto. Yo no sé, yo personalmente, por ejemplo, no conozco a nadie que hace una familia donde haya una persona adoptada o algo. No sé, como, Ujú. no sé si se utiliza o la verdad. Ajá. No, yo les pregunto porque vieron que a veces en los medios, y eso se habla, ¿no? Del tema, y dicen, no, y lo que cuesta acá, ¿no es cierto?, en la Argentina, lo que cuesta poder adoptar con tantos chicos que hay, y por qué hay gente que conozco que hace como 5 años que están anotados y no pasa nada, ¿no es cierto? Que bueno, son cuestiones que, bueno, que ahora, que hoy también las vamos a estudiar y empezar a ver también el porqué, ¿no? De ciertas cosas, ¿no? Eh, por un lado, esto que decía Juan, de cambiar la mirada, ¿no? De cambiar la mirada, ¿por qué? Porque algunos decían, bueno, sí, como que el Estado de alguna manera, constitucionalmente, me garantiza el tener una familia. Entonces puede ser que a través de la adopción se cumpla con esa garantía. Y en realidad la mirada está desde otro lugar, ¿no es cierto? Está mirado desde el lugar de los niños, las niñas, los adolescentes, que están privados, ¿no?, de una familia y que tienen el derecho a tener y poder desarrollarse en una familia, eh, y no lo puedan hacer en su familia de origen, porque, o sea, esto es un primer principio, ¿no es cierto? Primero es el sostenimiento de estos vínculos familiares o afectivos que tiene el niño. O sea, esto es subsidiario, es buscar una alternativa para estos niños. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que satisfacer, ¿no es cierto?, los cuidados, las necesidades tanto afectivas como económicas, materiales, que no lo pueden tener en su familia de origen, y es por ese motivo que se los va a incorporar, ¿no es cierto?, a una familia para que puedan desarrollar todo este derecho de vivir
en una familia, ¿no? Entonces, este derecho que ahora vamos a ver es un derecho humano que tiene el niño, o sea, no es cualquier derecho, es un derecho humano a vivir en familia. Si lo queremos ver desde el otro punto de vista, ¿no es cierto?, en relación a aquellas familias que desean tener hijos, en realidad podríamos hacer decir que, bueno, que el Estado en ese caso se ha ocupado desde otro lugar, por ejemplo, ordenando a las obras sociales que cubran los procedimientos de técnicas de reproducción humana asistida, por ejemplo. Entonces ahí sí vemos una protección estatal de cobertura, ¿no?, para satisfacer esta necesidad de hijo cuando no lo puedo hacer, pero desde un lugar propio, ¿no?, y a través de estas técnicas, no a través de esta institución, ¿no? Porque, bueno, uno siempre piensa, bueno, y no, esta gente, claro, como no puede tener hijos, entonces van a adoptar, y en realidad la concientización tiene que ser por otro lado, ¿no? No buscar en la adopción esa falta de hijo que no pude tener, ¿no es cierto?, sino tener como otra mirada de protección, ¿no?, a estos niños. Que es difícil, porque Juan, vos cuando definiste dijiste los niños, pero no dejaste de nombrar a los adoptantes, y sí, porque son parte de esto, obviamente, ¿no? Pero en esto que yo les decía en este curso que estoy haciendo, cuando se evalúa, en realidad, se evalúa la aptitud parental y se agrega adoptiva, en realidad, porque no es solamente una aptitud parental, que podemos llegar a tener todos, porque no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el hijo biológico que el hijo adoptivo, y la aptitud que yo puedo tener como adoptante a tener esta aptitud parental para ser padre adoptivo, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta también, que esto lo dijimos cuando estudiamos filiación, tengamos en cuenta que la adopción forma parte de uno, ¿no es cierto?, de los tipos de filiación que tenemos, ¿sí? Tenemos la filiación biológica, tenemos la filiación adoptiva y por técnicas de reproducción humana asistida. O sea que en esto también es importante este vínculo que se crea acá, porque es un derecho y un vínculo filial, de padres a hijos, ¿no? Y con una suerte de estabilidad y permanencia, ¿no? Entonces a veces esto de lo que llamamos mal llamadas devoluciones, ¿no? No podemos tan alegremente como si fuera un paquete que, bueno, que elegí, no me gusta, y entonces lo devuelvo, ¿no? Entonces ahí está también el momento, ¿no?, y la importancia de las evaluaciones que se tienen que hacer en cuanto a qué tendemos cuando hablamos de la adopción, ¿no? Entonces, esto que yo les decía recién, que ya más allá de ser una fuente filial, además estamos asegurando un derecho humano, que es el derecho humano a vivir en familia, ¿no? Y además, como decíamos recién también, es subsidiario, o sea, esto vamos a llegar como último recurso, ¿no es cierto?, para que este niño no pierda este derecho humano. Pero el primer derecho humano que tiene es a vivir con su propia familia, ¿sí? Entonces, lo que hay que agotar es todas las posibilidades para que este niño sea reintegrado a su ámbito de origen, ¿sí? Por eso también se empezó también a hacer hincapié en analizar de alguna manera y ver cuáles son las causas por las cuales, por ejemplo, una madre entrega a un niño en adopción, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los padres que entregan a los niños en adopción? Porque en esta dinámica de la adopción generalmente
siempre hablamos de los adoptantes y de los niños, pero bueno, pero ¿de dónde vinieron esos niños? ¿Quiénes eran? ¿Por qué esta mamá o este papá no se pudo hacer cargo de este niño? ¿Por qué lo entrega? ¿Por qué está abandonado? ¿No? Y son cosas que de a poco se empezaron a ver hoy en día, ¿no es cierto?, y asegurar esos derechos, pero bueno, hasta no hace mucho, si uno busca bibliografía respecto a, bueno, a ver quiénes son estos padres biológicos, qué pasa, no vamos a ver mucho de eso. Eva Giberti, que es una psicóloga bastante conocida y que se ha dedicado mucho al tema de adopción, ha hecho estudios y ha comentado en charlas que yo he ido, donde lo que le ha costado, si bien ella tiene un montón de libros publicados, pero cuando empezó a estudiar este tipo de estadísticas, porque muchas de estas causas se generan, ¿por qué? Porque las personas no tienen los recursos necesarios, ¿no?, para enfrentar estas situaciones, y eso sí es una responsabilidad del Estado. Entonces, bueno, si uno se empieza a meter por ese lado, tampoco está bueno, ¿no?, ventilar algunas cosas donde el Estado tendría que estar más presente para evitar estas situaciones también, ¿no? O sea, es lo que sabemos en la realidad, que también puede pasar, ¿sí? Entonces, lo que vemos es esto, ¿no?, de que los derechos humanos cómo empiezan a meterse en esto y a preservar este derecho humano a vivir en familia, con todo lo que lleva aparejado, ¿no? Es decir, si vamos a hacer uso también de esta institución de la adopción, mantener también este derecho del niño a tener su identidad, ¿no? Esta identidad que acá en un proceso de adopción la vamos a ver en su doble faz, tanto en la estática, ¿no?, y ese origen biológico, como lo dinámico, ¿no?, esta incorporación y las nuevas identidades que se van a generar, ¿no? Proteger a la familia de origen, a las personas que tienen un vínculo de socioafectividad con ese niño, y en el caso de no haberlo, entonces ahí sí recurrir a otra familia, ¿no? Tener estos conceptos, ¿no?, más amplios de a qué llamamos familias, no solo de las familias, sino las familias. Y hoy en día el código entonces sí nos vuelve a remarcar en este instituto en particular cuáles son los principios que van a regir, ¿no? Algunos que son los que venimos estudiando hasta ahora y que se siguen remarcando y repitiendo acá en la adopción, como es el del interés superior del niño, el derecho a la identidad, a permanecer en la familia de origen o ampliada. Este tema que es muy importante también, y que tampoco se habla mucho, y la que ha escrito bastante de esto y que es muy interesante es la doctora Ballarín, que también ha formado parte de la cátedra de familia, hablando de la preservación de los vínculos con los hermanos, ¿no?, estos vínculos fraternos. ¿Qué pasa en la adopción cuando estamos hablando de grupos de hermanos? ¿Sí? Intentar que la adopción contemple esto, ¿no?, que los hermanos puedan permanecer juntos. Y en el caso de no ser posible, que si son adoptados por familias diferentes, que puedan seguir manteniendo estos vínculos, ¿no?, filiales. El derecho a conocer los orígenes, el derecho a ser oído, que acá en la adopción este principio se refuerza de alguna manera más fuerte. ¿Por qué? Porque es en el único instituto donde nos está diciendo que a cierta edad, que es a partir de los 10 años, el niño tiene que prestar el consentimiento para la adopción. Y este consentimiento, fíjense lo importante que va a ser vinculante para el juez. Es decir, a partir de los 10 años,
el niño puede decirle al juez que esa familia no es la que él desea, no es la que él quiere. Y entonces, acá, no como en otros casos, ¿no es cierto?, que si bien se escucha y se tiene en cuenta su opinión, acá su opinión sí va a ser vinculante, ¿sí? Entonces es importante esto, ¿no? Este derecho a ser oído dentro de la adopción, y vamos a ver que vamos a tener como diferentes etapas, algunas etapas y otras partes que son procesos, hasta llegar a lo que es el proceso específicamente de adopción, donde el niño va a ser escuchado en todo momento, en cada una de estas etapas y en todo este proceso. Está bueno que ahora lo vamos a leer juntos, respecto a esto del derecho a conocer los orígenes. Esto también es una incorporación que hace el código hoy, este artículo 596, que refuerza mucho el tema de la identidad en la adopción, y el de dedicarle un artículo entero a qué es esto de conocer los orígenes, ¿no? Y dice, el artículo dice: el adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder, cuando lo requiera, al expediente judicial o administrativo en el que se tramitó su adopción y a otra información que conste en registros judiciales o administrativos. Fíjense, en primer lugar, lo que hace no es como lo hacía antes, que era criticado también la forma en que estaba reglamentado, digamos, este sistema del acceso, digamos, al expediente, porque, la mayoría de edad era a los 21 años, pero se decía que a partir de los 18 años el adoptado podía tener acceso al expediente, ¿no? Y era todo lo que decía. Entonces, en doctrina enseguida se empezó a estudiar y ver, bueno, bárbaro, esto lo tenemos en un artículo, pero en la práctica, ¿cómo nos vamos a manejar con un adolescente de 18 años que hoy viene y dice: yo quiero ir y conocer, quiero ver el expediente, quiero conocer? Entonces, ¿cómo se va a abordar esto? ¿No? Y esto tuvo muchas discusiones y se habló en muchos congresos, decir, bueno, porque ¿qué es lo que motiva a esta persona a querer tener acceso al expediente? ¿Qué es lo que se va a encontrar en el expediente? ¿Esto lo hace por una cuestión de buscar el origen, o lo hace porque es adolescente y se está rebelando y como un acto de rebeldía va y dice: quiero ir a conocer mis orígenes, ¿no? Y lo que yo me puedo encontrar en el expediente, tal vez son cosas que no son muy gratas tampoco, y que de alguna manera tengo que tener un sostén también para lo que se me va a informar, que si bien sí tengo derecho a saberlo, pero bueno, no es lo mismo que me digan, bueno, tu mamá tenía, no sé, una cierta discapacidad y no tuvo la posibilidad del maternaje por una imposibilidad física o lo que fuera, a que me digan: te encontraron en un tacho de basura envuelto en una mantita de casualidad, o una persona que pasó escuchó que algo se movía, ¿no es cierto? Entonces, son cuestiones en estas que son tan sensibles que hay que ir previendo muchas cosas. Entonces, hoy en día, primero el código nos da esto de no poner una edad, sino que nos habla de la edad y el grado de madurez suficiente. O sea, cualquier persona que tenga esta inquietud, y bueno, y ver a ver dónde lo abordo. Y a su vez, algo que es importante también, que no habla solo del expediente judicial, sino que dice, en todo expediente, ya sea judicial o administrativo, porque a veces piensen que en el ámbito administrativo, ¿no?, cuando actúan los centros de protección, esos expedientes tal vez son más ricos en datos que lo que está en el expediente judicial en sí. Entonces, esto también es un deber nuestro para que este derecho se pueda cumplir, en donde nos estemos desempeñando.
en tratar en estas cuestiones de que todo quede plasmado con la mayor regularidad posible, con la mayor cantidad de datos posibles, que es ahí donde vamos a cumplir con esto, ¿no? No solo para declamarlo, sino para que la persona que quiera ir y ver sus datos, que realmente los encuentren, ¿no? Esto se los digo yo también a los chicos de trabajo social, ¿no? Que van a estar también en los CPD y esto, y que son generalmente los que más recaudan este tipo de datos, que es importante justamente para esto, ¿no? Para el derecho a conocer los orígenes. Después dice el artículo, si la persona es menor de edad, el juez puede disponer la intervención del equipo técnico del tribunal. Ven acá, ya la ley tomó todo esto que se estuvo discutiendo. Bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Va a ir el chico a mesa de entradas y va a decir, dame tal expediente y se lo damos? Bueno, no. Entonces dice, si es menor de edad, puede disponer la intervención del equipo técnico del tribunal, del organismo de protección o del registro de adoptantes para que presten colaboración. La familia adoptante puede solicitar asesoramiento en los mismos organismos, o sea, no solo el adoptado, sino la propia familia, decir, bueno, a ver, necesito que me apoyen en esto, a ver cómo encaro esta situación. El expediente judicial y administrativo debe contener la mayor cantidad de datos posibles de la identidad del niño y de su familia de origen referidos a ese origen, incluidos los relativos a las enfermedades transmisibles. Esto es otro tema también, ¿no? Este derecho a que si yo tengo una enfermedad genética, lo que fuera, también contar con estos datos. Los adoptantes deben comprometerse expresamente a hacer conocer sus orígenes al adoptado, quedando constancia de esa declaración en el expediente. Este es otro tema también importante, porque si bien ahora no hay tanto como tabú, ¿no es cierto? Antes era como el decir que es adoptado, eran esos secretos familiares, ¿no es cierto?, que quedaban y que después capaz que uno se enteraba de grande, o se enteraba por un primo que abrió la boca porque escuchó que la madre... Bueno, esto hay que trabajarlo desde el inicio, con la ley anterior también se hablaba, ¿no?, del tema de la identidad, y se decía que en la sentencia, ¿no?, esto tiene también un sentido, ¿no?, porque decía, la sentencia, el juez le tendrá que hacer saber a los adoptantes que van a tener que informar, ¿no es cierto?, sobre el origen de este niño. ¿Qué pasa? Sí, la sentencia es lo último del expediente, y una vez que tenemos la sentencia de adopción, ahí termina la intervención estatal, pues ya está, yo ya paso a ser hijo, y ya, entonces el juez lo deja delegado en estos padres, el hacer conocer, o sea, no es que va a fijar una audiencia, bueno, y en un año vuelven y quiero ver a ver si le dijeron o no le dijeron, no, era una expresión en la sentencia. Hoy en día, de la forma que está, es un trabajo que tenemos que hacer desde el inicio también, ¿no? Y es una forma también en el momento de evaluar, ¿no?, a los adoptantes, a ver qué grado de permeabilidad tienen para esto, ¿no?, para hacer conocer el origen, ¿no? A mí me pasó ahora, no hace tanto, ¿no?, porque uno piensa, bueno, no, ya estas cosas no pasan, pero me pasó el año antes de empezar con la pandemia, que teníamos las audiencias presenciales. Voy a una audiencia de un artículo 12, de una adopción que llamamos de integración, que después vamos a ver cómo es, así para que sepan, la opción de integración es cuando yo adopto al hijo de mi cónyuge o de mi conviviente, ¿no? Entonces, cuando vamos con la psicóloga a entrevistar al nene, el papá, el que lo iba a adoptar, dice, ay, quisiera hablar un momento antes con ustedes. Bueno, cuando pasa, dice, no, lo que yo les quería avisar que en realidad él no sabe que no es hijo mío, porque como yo estoy con él desde que es bebé,
él cree que es hijo mío, así que yo para que no le digan. Entonces, Chan, ¿no? Ahí, tener que explicar que no, ¿no es cierto? Que nosotros primero que no podemos dejar pasar esto así, que tampoco vamos a agarrar al nene en ese momento y le decir, ¿sabés qué? Este no es tu papá en realidad, viene a adoptarte ahora, tampoco, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar sobre eso, ¿no? Y esto que le decíamos, bueno, este hombre muy negado y como que se sentía como muy invadido, ¿no? Ante esto, ¿no? A decirle esto. Eh, el ser consciente, ¿no? De lo que significa la identidad en una persona, ¿no? Desde lo que es lo psicológico, ¿no? Porque esto del ocultamiento, estos de los grandes secretos familiares, no lo digo yo, ¿no? Lo dicen los psicólogos, son causas que a partir de la adolescencia generalmente empiezan a tener consecuencias, ¿no? Como adicciones, suicidios, ¿no es cierto? Porque justamente el grupo familiar, que es lo más cercano, en lo que más confío, en lo que, o sea, me engañan de esta manera, que psíquicamente se puede hacer realmente mucho daño, ¿no? Y que este fantasma que se tiene muchas veces de que hay que si el chico sabe o indaga sobre su origen, es que, bueno, no sé, entonces va y se va a ir con la otra familia. Y en realidad, lo que dicen los psicólogos es que uno necesita tener completo, digamos, el rompecabezas de uno, de la vida de uno, ¿no? Y si uno no sabe sobre el origen, es como que hay una pieza que falta, y que cuando yo acomodo esa pieza ya está. O sea, no es que después tengo la necesidad de dejar a mis padres y irme con otra familia, ¿no? Simplemente es para esto. Y bueno, y en este caso le decíamos, hay que tener cuidado, ¿no? Porque uno después no sabe dónde este niño puede, si no, llegar a enterarse, y más allá de eso, aunque nunca se entere por otro lado, es un derecho que tiene, ¿no? A saber y a conocer. Y fíjense lo que pasó. El nene queda afuera con la mamá, esperando mientras estaba el papá hablando con nosotros. Ellos estaban representados por la Defensoría Oficial. Cuando llega la abogada de la Defensoría, que viene otro, ¿no? La que los había atendido en la Defensoría, cuando se anuncia, dice, vengo por Juan Pérez Adopción. Y el nene Juan Pérez estaba ahí sentado, escuchando. Entonces el nene dice a la mamá, ¿cómo adopción? Fíjense cómo puede empezar a disparar esto, ¿no? Bueno, no sé en qué terminó después esta situación, porque obviamente esta gente después no sigue adelante si ve que en realidad hay que ir transparentando también estas cosas, ¿no? Pero por eso lo tenemos que trabajar. Esto se dio en una adopción de integración, pero a lo que voy es que en una adopción de las comunes que tenemos, esto de la identidad y el derecho a conocer los orígenes se tiene que ir dando durante todo el proceso. No es necesario que diga la sentencia, tiene que decir, porque en realidad esto fue un recorrido que se tiene que hacer durante el proceso, y que cuando sale esa sentencia, obviamente el chico ya sabe y sabe el por qué y por qué se eligieron esos papás y cómo se desarrolló todo ese proceso. Entonces, bueno, ya lo tenemos como acreditado al finalizar el proceso. Perdón, profe, que la interrumpa, No, pero sí. es verdad ese tabú que existe de no decir o no hablar. En mi familia hay bastantes casos y bueno, hay de los dos lados. No sé, tengo un primo que tiene 25 años y no sabe, y tengo primos de 7, 8 que sí saben cómo fue y cómo fue su historia y cómo modifica el crecimiento, ¿no? O sea, hoy mi primo por ahí es más conflictivo, por decirlo, Sí. y los otros lo tienen muy naturalizado y no tienen esa necesidad o ese misterio o incógnita interna de saber, siempre esa incógnita de saber qué fue lo que pasó, cómo fue. Nunca entendí igual por qué no le quieren decir. Obviamente yo no soy quien para ir a decirlo a mi primo, no, porque vos
Creo que son los padres los que le tienen que decir, mis tíos, digamos, pero Sí. ya como que tiene 25 años, pobre, y pienso, digo, qué cosa, ¿no? No, y además que están todos sabiendo, pero yo creo, no me doy cuenta quién me está hablando, porque María no, Luz soy. María Lourdes. Yo creo, Lourdes, que además, yo por esto que vos me contás y que me van contando, viste, en las diferentes situaciones, de hecho yo he tenido, por ejemplo, alumnos que me han dicho, sí, yo soy adoptado, entonces, bueno, también pueden autorreferenciarse cómo han vivido, pero parece, viste, que a estas personas que no se les dice, es como que en el fondo hay algo que a ellos les dice que, no sé, se les prende como una alerta, me parece. ¿Ves? Esto mismo que vos decís ahora, no, pero él tiene esta cosa que, y como que queda, ¿no? En el aire está como esta duda, esta cosa que yo creo, no sé, a nosotros como nunca se nos generó, y por qué a ellos sí se genera esto, ¿no? Pero es verdad, hoy en día, como tal cual lo decís vos, hay gente que lo sigue manteniendo. Sí, yo también tengo una tía que ya es grande y que nunca le dijeron, y es como que toda la familia siempre supo de esta situación, y es como que hubo siempre una negación a eso y nunca se habló, y bueno, entonces bueno, yo creo que ahora igual se está empezando a encarar diferente, ¿no es cierto? Y preservando todo esto también, ¿no? Como parte de los derechos, no solamente a ser adoptado, sino con todos estos derechos. Y además lo que también prevé acá el artículo es la posibilidad también de que si el niño quiere tener su propio patrocinio letrado y tener un abogado del niño, también se le puede dar en el proceso de adopción perfectamente también. Este es un caso que se los voy a subir. Este caso sí lo tienen que leer, aunque sea lean en el manual de Marisa está como más o menos resumido, ¿no es cierto? Pero es un caso paradigmático que lo vamos a tener como referencia principalmente en el tema de la adopción. El caso Fornerón es la primera sentencia de fondo de la adopción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde condena a la Argentina por las irregularidades que hubo en este proceso, ¿no? de adopción de una nena, y donde, si ustedes se meten, lo googlean, tienen también por ejemplo, está la declaración de Fornerón en su momento cuando tuvo que ir a la corte, ¿no es cierto? Es la verdad que uno lo escucha y se te pone la piel de gallina por las cosas que pasó este papá. Y acá se condena, ¿no? Fíjense, a los funcionarios que en lugar de proteger, digamos, violaron los derechos de esta nena y de este padre, y como que terminó en un contexto, porque acá otro tema importante que tiene que ver también con Fornerón es el tiempo, ¿no es cierto? El paso del tiempo. Por eso ahora es importante el respetar los plazos, los tiempos, porque en un niño, y más en una situación de adopción, el tiempo vale oro, ¿no? Y en este caso de Fornerón fue formando un contexto familiar que no era el que tenía que haber sido, y que el transcurrir del tiempo hizo que esta nena perdiera ese derecho, ¿no es cierto?, a criarse con su papá biológico, y el derecho de Fornerón a tener a su hija con él. En este caso, él no sabía, Fornerón no sabía que había tenido una hija, la mamá la entrega en adopción, él a los poquitos días se entera que la mamá tuvo esta nena,
Entonces, cuando va a reclamar, ¿no es cierto? Ya inicia mal porque en vez de ir a hacer un reconocimiento, lo hace judicialmente, o sea, fue mal asesorado, pero bueno, esa nena ya había sido entregada en guarda, y a partir de ahí empieza todo un derrotero judicial terrible, porque esta nena, esto fue en el norte, los padres se trasladan, él los sigue, digamos, para seguir el caso de su hija, y dentro de todas las barbaridades que hubo en cuanto a plazos, el mal asesoramiento, de cómo fue tratado desde los operadores, uno de los fundamentos, ¿no es cierto?, que se dieron en su momento respecto al por qué no, o sea, que esta nena continuara con esta familia guardadora, era porque en realidad como que ahí iba a estar como con mayores derechos, porque este era un padre solo, entonces que a la mamá le iba a faltar esa figura materna. O sea, hasta en eso, ¿no? En no dimensionar los distintos tipos de familia, ¿no es cierto?, la discriminación a la familia monoparental y por parte de un hombre solo. La verdad que es muy, muy rico este fallo, léanlo, porque está, bueno, dentro de los fallos que tenemos que conocer, digamos, de la Corte Interamericana, ¿sí? Fíjense que dice, por unanimidad, Argentina resulta internacionalmente responsable por la violación de derechos a la protección y a las garantías judiciales, a la protección de la familia, y por el incumplimiento de adoptar disposiciones de índole interno en perjuicio de Fornerón y de su hija, así como los derechos del niño en perjuicio de esta última, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, en los argumentos, es que cuando estamos hablando de niños, esto que lo hemos dicho también muchas veces, los niños tienen un plus de protección, un plus de derechos humanos. ¿Por qué? Porque son vulnerables, o sea, son niños vulnerables, ¿sí? Y hoy en día a este caso también le podemos agregar también el tema del género, porque además es una niña, ¿no?, que fue vulnerada. Se vulnera el derecho a vivir en su familia de origen, ¿no? En la opinión consultiva, la 17, ¿no?, que es la que interpreta la Convención de los Derechos del Niño, justamente es este derecho a vivir con su familia de origen, salvo que existan causas graves en función de interés superior para separarlo. Y acá había un papá. Injerencias legítimas e ilegítimas a toda decisión estatal y social, bueno, que limite el ejercicio de cualquier derecho respecto al interés superior de esa niña, ¿no? Y el tema de que no hubo defensa de esta noción de familia plural, en este caso monoparental. Y entonces acá se habló también, bueno, del mantenimiento de los vínculos familiares, el tema de la identidad también, ¿no?, en su faz tanto estática como dinámica, el tema de los plazos razonables que tienen que haber, ¿no? Porque esto cuando llegó ya la nena tenía, no sé si 6 años, 5 o 6 años, entonces no hubo plazos razonables, porque todo esto tiene que ser de acuerdo a la complejidad del asunto, la actividad procesal que hizo el interesado. El interesado inmediatamente empezó a movilizar, ¿no?, su conducta como para recuperar a su hija, ¿no? Y bueno, y así es como se le vulneraron estos derechos. Bueno, por otro lado, lo que tenemos que ver son quiénes son, a quién está dirigida la adopción, quiénes pueden ser adoptados, ¿no es cierto? Estas son las características generales que vamos a tener en cuenta al momento de determinar quiénes
van a ser adoptados, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son requisitos para los adoptados y para los adoptantes? Después se verá en particular ciertas circunstancias con un niño y una familia determinada. Entonces, la regla es que los que van a ser adoptados van a ser los menores de edad, ¿sí? Esa es la regla, menores de 18 años. Pero tenemos dos casos en los cuales podemos adoptar mayores de edad. ¿En qué caso se da la adopción de mayores de edad? En esta adopción que yo les hablaba, que es la adopción de integración, es decir, cuando adoptamos al hijo de mi cónyuge o de mi conviviente. Y el otro caso se da cuando lo que yo quiero hacer es regularizar una situación, ¿no es cierto?, anterior. ¿Cuál es la situación? Que esta persona que hoy es mayor de edad, mientras era menor de edad, tuvo posesión de estado de hijo con este adoptante o estos adoptantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Estas familias, ¿no es cierto? Acá volvemos a hablar de la socioafectividad, ¿no es cierto? Ese tío que en realidad no es tío o vecino que se hace cargo de una persona y que lo cría como hijo y que vive como hijo y que para todo el mundo es el hijo de esta persona, pero en realidad jurídicamente nunca se realizó ningún tipo de trámite, entonces tengo la posesión de Estado, pero no tengo el título. Entonces, en ese caso, demostrando que esa persona, mientras fue menor de edad, tuvo esta posesión de Estado de hijo, se puede adoptar siendo hoy mayor de edad para crear esta filiación, ¿no?, con todos los deberes y derechos que implica esta filiación, ¿sí? Nuestra ley no dice nada en cuanto a desde qué momento se tuvo que tener posesión de estado de hijo. Hay algunas legislaciones que ponen, por ejemplo, o se tiene que haber dado antes de los 15 años, por ejemplo. Acá no, es decir, queda a discrecionalidad del juez valorar que realmente esa persona tuvo esa posesión de estado de hijo durante la menor edad, ¿sí? Entonces, en ese caso, cabría una adopción de mayores de edad. Cuando hablamos de adoptados menores de edad, lo que vamos a tener que ver es ciertas circunstancias de este menor de edad. Vamos a ver que en primer lugar, hoy en día, lo que incorpora el código, que si bien en la ley anterior se hablaba, no tenía un procedimiento como lo tenemos hoy en nuestro código, es la declaración de situación de adoptabilidad de ese niño, ¿sí? Tenemos un proceso previo que es donde se va a iniciar, digamos, el proceso adoptivo, que es la declaración en situación de adoptabilidad. Esto se va a dar cuando se den ciertas circunstancias en las cuales ya no hay más posibilidades de que ese niño pueda permanecer en su familia de origen, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay 3 situaciones que enumera el código que va a tener en cuenta el juez al momento de declarar la situación de adoptabilidad, y recién en ese momento va a poder pasar, digamos, a hacer... a arrancar lo que llamamos la guarda con fines de adopción, ¿sí? El juez va a tener en cuenta, primero, si hay familia, ¿no es cierto?, materna o paterna, tendrá que procurar eso. Si hay alguna medida de abrigo, primero que finalice esa medida, y si en esos 180 días no se pudo restituir los derechos, entonces va a haber posibilidad de declarar la situación de adoptabilidad, o en el caso que sean los propios progenitores, ¿no?, con un consentimiento previo, libre, informado, con ciertas características que vamos a estudiar, también entregan a su hijo en adopción y entonces ahí puede ser declarado en situación de adoptabilidad.
no va a ser necesaria la sentencia de declaración en situación de adoptabilidad cuando estos padres estén privados de la responsabilidad parental. Es decir, que la sentencia de privación de responsabilidad parental se equipara a la declaración de estado de adoptabilidad, porque lo que tuvo en consideración el juez al momento de privar a un padre en la responsabilidad parental va a ser el hecho suficientemente grave como para equipararlo con esta declaración. Entonces no es necesario hacer otro proceso, sino que con esa sentencia ya nos habilitaría a pasar a la guarda con fines de adopción, ¿sí? Y otra situación que varía a lo que era el Código Civil anterior es que cuando hay pluralidad de adoptados, es decir, no importa si sean varios hijos adoptados o que algunos sean biológicos, otros por técnicas de reproducción humana asistida, todos van a ser considerados hermanos, en un pie de igualdad, y todos van a tener esa misma categoría de hermano, ¿sí? No importa que sean adoptivos, biológicos, por técnicas, ¿sí? Bien. Y además, esto de qué pasa con las adopciones sucesivas o simultáneas. Yo les decía que uno de los principios que tenemos que tener en cuenta es qué hacemos cuando estamos frente a grupos de hermanos, porque el código lo que nos pide es que tratar de preservar esos vínculos fraternos. Entonces lo que se intenta es a que si es un grupo de hermanos, todos sean adoptados por la misma familia, ¿sí? Esto es lo ideal, pero también tenemos que ser conscientes que no siempre hay posibilidad de que una familia pueda adoptar a todo un grupo de hermanos, porque a veces hablamos de 2, pero hablamos, en otros casos hablamos de 6, por ejemplo, ¿no? Entonces, no por una falta de predisposición, sino que hay muchas razones por las cuales tal vez una sola familia no puede adoptar 6 chicos, ¿no es cierto? Ya sea tanto cuestiones económicas, como también de la problemática que puede llegar a tener estos chicos con diferentes edades, ¿no es cierto? Con diferentes situaciones, y pensando que todos estos niños vienen de un abandono anterior y de situaciones generalmente no muy agradables ni gratas, y que hay que trabajar. Entonces, a veces no existe esta posibilidad de mantener a todos, digamos, dentro de una misma familia. Entonces, como siempre vamos a regirnos por el primer interés que vimos, ¿no? El primer principio, que es el interés superior del niño, en algún momento hay que sopesar y decir, bueno, a ver, entre el no tener acceso a la adopción, porque justamente lo que me lo impide es que somos muchos hermanos y queremos preservar esto, privilegiar en su caso que puedan vivir dentro de un ámbito familiar, dar la posibilidad a todos, o el problema que también tenemos es que cuanto más grandes los chicos, más difícil es el acceso a la adopción, porque ese es otro tema, ¿no es cierto? Todos quieren nenes chiquitos. Si uno ve las estadísticas, el 90% de los adoptantes quieren chicos menores de 2 años. Y la estadística dice que a partir de los 8, son chiquitos todavía, ya a partir de los 8 años se dificulta enormemente la adopción de esos chicos. Ni les digo adolescentes, ¿no? 14, 15, bueno. Entonces, teniendo en cuenta todas estas circunstancias, en algunas situaciones van a tener que ser separados los hermanos, pero en estos casos lo que se hace para respetar también este principio es que, bueno, por más que sean adoptados
por diferentes familias, el compromiso de esas familias adoptantes a que entre los hermanos siga el vínculo, ¿no? Que se puedan seguir viendo, vinculando, ¿no? Juntándose. Nosotros tenemos varias adopciones así de ese tipo, y la verdad que resultan bien, y cuando los adoptantes tienen esta idea, ¿no es cierto?, de fomentar y de seguir con estos lazos, la verdad que se genera vínculos que permanecen en el tiempo. No sé si vieron la película, creo que es Un largo camino a casa, que es, bueno, medio basado, hay una sentencia también de la Corte, creo que es Escobar, donde también son hermanos, ¿no es cierto?, que no solo que son en Colombia, creo que estaban, no solo que los separan, sino que los mandan, no sé si uno a Estados Unidos y el otro a otro país, hasta que el más grande, que claro, que era el que más registro tenía del hermano más chiquito, inicia, digamos, la búsqueda de su hermano. Y acá, en este caso, o sea, ahí está la película que más o menos refleja esta situación, pero hay una sentencia donde también se es condenado por esto, ¿no? Porque él cuando cuenta, ¿no es cierto?, cuando hace este reclamo internacional, dice como que él se sintió desgarrado, digamos, como que le sacaban parte de sus órganos, ¿no es cierto?, porque era su hermano, que lo separan, y no solo que lo separan del hermano, sino que le cambian todo, la cultura, todo, ¿no? Entonces, en este caso, no se estaría respetando, digamos, este principio. Y el código anterior, lo que decían en el tema de cuando son adopciones sucesivas, porque cuando hablamos de simultáneas generalmente es porque son hermanos y entonces adoptamos a más de un chico. El hecho de haber adoptado un niño anteriormente no impide que yo pueda volver a adoptar a otro, lo mismo que si tengo hijos biológicos. Eso no es impedimento para poder adoptar. Y cuando hacemos adopciones sucesivas, el código anterior lo que decía que todas tenían que ser del mismo tipo, es decir, que si yo adoptaba un niño en adopción plena, si volvía a adoptar otro niño, tenía que ser en el mismo carácter, tenía que ser también con adopción plena. Entendiendo que era como para fomentar como una igualdad, digamos, entre los distintos adoptados. Y en realidad, después cuando se repensó esto, lo que tenemos que ver es que los tipos adoptivos están hechos no porque a unos les damos más y a otros les damos menos, con la simple, me parece que fuera menos. No es eso. El sentido es que las situaciones de esos chicos van a ser diferentes. Después vamos a estudiar los distintos tipos de adopción. Entonces, para algunos, es mejor ser adoptado en forma simple. ¿Por qué? Porque puede llegar a mantener vínculo con su hermano, por ejemplo, con ese tipo de adopción, posibilidad que capaz que no tiene otro. Entonces, condicionar a un tipo adoptivo, que si yo, por ejemplo, tenía una adopción simple, después puedo adoptar un chico en forma plena que le otorgo más derechos, estaba limitado porque tenía una adopción anterior de otro tipo. Entonces, esto, por suerte, se derogó y no es incompatible. Vamos ahora al niño en su individualidad, y de acuerdo a ese niño vemos qué tipo de adopción le cabe. Y vamos a estudiar también este artículo 621, que es un artículo que también es novedoso y que toma un poco lo que ya la jurisprudencia venía diciendo en la flexibilización de los tipos adoptivos. Es decir, Marisa en su manual habla de la adopción plena, menos plena, y la simple más plena, porque en realidad
hoy el juez tiene esta posibilidad de que aun cuando adopte un tipo adoptivo que tiene determinados efectos, para ciertas circunstancias o respecto a ciertas personas, otorgar los efectos del otro tipo adoptivo. Entonces puedo tener una adopción plena, donde me inserto con toda la familia del adoptante, todo lo que implica la irrevocabilidad de la adopción, pero si tengo una mamá con una discapacidad mental que no me puede criar y lo que fuera, puedo llegar a seguir manteniendo el vínculo, digamos, con esa mamá, con los efectos de una simple, como que no me corta con mi mamá biológica, o no me corta con mis hermanos de sangre. Entonces, tenemos esta posibilidad de flexibilización también de las formas, ¿sí? Y esto que yo les decía, que lo van a ver en el material que les voy a subir, que vamos a tener situaciones que son especialmente complejas, ¿no? Una de estas que hablábamos, ¿no? De las adopciones múltiples, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, a veces es más difícil, ¿no? Cuando son más hermanitos. O, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso que eran 3 hermanos, ¿no? Eran 2 nenas y un varón. Y las nenas, ellos habían estado en contacto se trabajó un montón con la familia de origen, pero no hubo posibilidad, los papás con muchas adicciones, los abuelos que no se podían hacer cargo. ¿Y qué pasa? El más grande de los nenes era el que más registro tenía. Entonces era el que menos permeable estaba para la adopción, porque él todavía tenía esta cosa de que en su momento el papá en algún momento había aparecido y había tenido como una suerte de cuidado, ¿no es cierto? Las chiquitas, si uno le preguntaba por la mamá, es como que lo único que se acordaban era como que sí, que dormía en algún momento. Entonces ellas estaban más abiertas, ¿no es cierto?, a una adopción. Como este nene no estaba preparado todavía, se empezó a trabajar en la adopción de las hermanas. Y bueno, cuando él empezó a ver, ¿no es cierto?, cómo sus hermanas también se empezaban a vincular y podían llegar a tener una familia, ahí fue cuando a él también medio le hizo un clic y empezó como a estar más permeable a una adopción. De hecho, estas nenas que se habían empezado medio con una vinculación, como estos padres no querían incorporar al hermano, bueno, se decidió que se iba a buscar otra familia como para mantenerlos a los 3 juntos, ¿no? Después hay algunas adopciones que son complejas, ¿por qué? Porque también no solo el tema de la edad, sino el tema de si un niño, por ejemplo, tiene una discapacidad, ¿no? O si tiene alguna enfermedad que necesita un tratamiento. Entonces esas adopciones son más complejas también, ¿no? No sé, nosotros tenemos, por ejemplo, una nena que es ciega, y bueno, y que hace muchos años que está ahí en situación de adoptabilidad, y bueno, y esta discapacidad de ella hace que no tengamos legajos para esta nena, por ejemplo, y es cuando se agotan los legajos, es cuando se abren estas convocatorias públicas. Vieron que a veces ustedes ven que dicen el juzgado de familia número 5 llama convocatoria pública y pone como las características, una niña de 14 años, no sé, con una discapacidad visual, pero que le gusta el deporte, le gusta la música, no sé, las características. Estas son opciones más complejas y por eso a veces llegan a esto, ¿no?, a la convocatoria pública. Y las tardías, que generalmente es también por el tema de la edad. O sea, esto del paso del tiempo, que la dificultad de que cuanto más grandes son los chicos, menos posibilidad tienen de ser aceptados dentro de una familia como hijo adoptivo. ¿Ven? Entonces, acá tenemos, ¿ves?, los niños de más de 8 años, porque superan la primera infancia, entonces vemos acá una dificultad, los que tienen problemas de salud o con discapacidad,
o los grupos de hermanos. Y por otro lado, tenemos que ver quiénes son los que pueden ser adoptantes, ¿no? O sea, qué requisitos generales, genéricos, nos pide el código para ser adoptantes. ¿Voy bien hasta ahora? Porque yo me estoy como hablando mucho y rápido, no sé si vamos bien. Sí, pero, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Bien, el primer requisito que tiene que ver con la edad es que ahora se baja la edad mínima, es que tienen que ser mayores de 25 años, ¿sí? Antes otras leyes pedían más cantidad de años. Esto por un tema de flexibilización también se baja la edad a los 25. Salvo en el caso de adopción de cónyuges o de convivientes, que esto también lo tenemos que tener en cuenta, cuando la adopción se hace por los cónyuges o los convivientes, los dos tienen que estar de acuerdo con la adopción, y la adopción tiene que ser bilateral, o sea, los dos tienen que adoptar a ese niño. Es decir, no podemos tener una adopción unilateral si yo tengo mi cónyuge o un conviviente, ¿sí? Entonces, este requisito de la edad, si uno de los dos cumple con el requisito, ya es suficiente, no es necesario que los dos sean mayores de 25 años. En el caso de matrimonio no hay plazos, o sea que en cualquier momento, no es que uno tiene que tener tantos años de matrimonio para poder adoptar. Lo mismo que en la unión convivencial, no es necesario su registro, y además podemos hablar a veces de convivencias que no son uniones convivenciales, o sea, que no cumplen todos los requisitos de una unión convivencial, pero que sí, sin embargo sí se puede dar como convivientes una adopción por ambos convivientes, ¿no? Otro requisito que se había dado en la 24779 como novedad y que ahora se reforma un poco de alguna manera para flexibilizar, es la necesidad de acreditar la residencia en el país 5 años anteriores al pedido de la guarda con fines de adopción. ¿Por qué es esto? Porque nuestro sistema no regula la adopción internacional. Nosotros, cuando adherimos a los tratados internacionales, en esto nosotros hacemos una excepción y no adherimos a lo que es la adopción internacional. Entonces, para asegurar esto y para evitar el tráfico, ¿no es cierto?, de niños, es que se pone este requisito de los 5 años de residencia en el país. Antes se limitaba a esto. Como había situaciones particulares, por ejemplo, de argentinos o naturalizados que en realidad se fueron por trabajo, lo que fuera, y entonces no cumplían con este requisito de residencia, se entendió que este requisito no se le va a exigir a los que son argentinos o naturalizados, ¿sí? Otro tema con la edad es la diferencia de edad que tiene que haber entre adoptante y adoptado, que tiene que ser de 16 años, ¿sí? Esto tiene que ver un poco para que realmente haya, como estamos hablando de filiación, que por lo menos entre las dos edades equiparamos de alguna manera a lo biológico, ¿no? ¿Qué diferencia va a haber entre un padre con sus hijos, ¿no? Entonces, mínimamente tiene que haber una diferencia de 16. Este requisito no se va a exigir cuando hablamos de la adopción de integración, ¿sí? Porque vamos a ver que tiene sus particularidades, acá la adopción de integración. Entonces, fíjense que en cuanto a la edad, tenemos lo que es el requisito de un mínimo, ¿no?, de 25 años, y a su vez la diferencia de los 16 años. Lo que no me da el código es un tope, o sea, no me dice que podemos anotarnos hasta los 70, no me da un tope de edad. Es decir,
cualquier persona se podría anotar para ser adoptante. Lo que pasa que, por eso yo le digo que estos son requisitos generales, después vamos a tener que ir a lo particular y de la persona en particular. ¿Por qué? Porque al momento de seleccionar, el tema de la edad que yo tenga, también va a ser evaluado al momento de tener en cuenta a qué niño voy a adoptar, ¿no es cierto? Si yo ya ahora tengo 51 años, ¿no es cierto? Bueno, tal vez estoy más para adoptar un chico, sí, de 8, 9 o más grande, y ya tal vez, bueno, tal vez ahora podría ser que me dieran algún bebé, pero medio ahí ya, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque hay que tener registro de que justamente estamos insertando para que se incorpore una familia, para que tenga los cuidados, los acompañamientos. Entonces, sí, yo soy una persona de 60 con un niño recién nacido, seguramente van a tener prioridad papás más jóvenes, ¿no es cierto? Y al tener en cuenta mi edad, bueno, tal vez tendrán en cuenta también la diferente edad que pueda tener ese niño, ¿no? Por miles de circunstancias, ¿no? En cuanto a, desde lo biológico, desde, no sé, la paciencia que yo puedo tener a esta edad con un chico más chiquito o no. Ustedes me dirán, sí, bueno, pero Cormillot ahora tiene 80 y pico y tuvo un bebé. Bueno, sí, lo tuvo con una chica más joven que será quien, pero bueno, la realidad es que Cormillot ya sabe que no va a llegar a pasar la adolescencia, por una cuestión natural, ¿no? No llegará a pasar la adolescencia de ese hijo. Entonces, bueno, todas estas circunstancias también van a ser evaluadas, ¿sí? Es decir, no tengo límite, me puedo anotar, pero después se irá evaluando. Aparte, bueno, obviamente cómo cada uno lleva la edad que lleva, son muchas las circunstancias, ¿no? Porque puedo ser una persona más grande, pero bueno, tener una capacidad de acogimiento que realmente puede acompañar a un determinado niño. Por eso ya entonces va a ir a la evaluación singular y particular de cada adoptante con cada niño a adoptar. En cuanto a la regla, digamos, decimos que en realidad la adopción es unipersonal, ¿no? Pero la excepción estaría dada a que va a ser bilateral cuando estamos en matrimonio o en una convivencia. Entonces ahí sí somos los dos los que tenemos que adoptar. Esto también va a generar también diferentes evaluaciones, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, cuando es unipersonal, la ventaja que tiene es que uno sabe que esa persona está decidida, ¿no es cierto? Y lo hace con una voluntad propia. A veces cuando es bilateral, también se juegan otros factores, ¿no? Que si realmente es un deseo de los dos, o es el deseo de uno que acompaña en el deseo del otro, cuáles son las circunstancias por las cuales se está adoptando, porque a veces cuando es matrimonial o convivencial pasan estas situaciones que yo hoy les decía, que en realidad intentamos tener hijos biológicos y no pudimos, y por eso recurrimos a la adopción. Entonces acá hay que ver cómo se juega la parentalidad ya adoptiva ante un fracaso de una paternidad biológica, cómo se juega también el hecho de que yo, por ejemplo, soy yo la que no puedo tener hijos, pero que mi marido sí, es decir, saber que mi marido, si estuviera con otra persona, sí podría tener hijos, pero el problema es que no los puede tener conmigo. O sea, son todas circunstancias que también hay que ir evaluando al momento de la selección, ¿no es cierto?, de los adoptantes. Bien.
Y esto que les decía, ¿quiénes son las familias que pueden adoptar? Bueno, puede ser tanto una persona sola, o cualquier orientación sexual, el matrimonio lo mismo, la pareja conviviente, con o sin hijos, matrimonios o uniones convivenciales con hijos propios de cada uno, con hijos comunes, personas o parejas que fueron divorciadas, separadas de hecho, cesadas la convivencia, o sea, pluralidad de familias para la adopción. En esto no hay diferencia de ningún tipo. Y acá tenemos otro de los fallos que tienen que conocer también, que también lo tienen, igual yo se los voy a subir, que es el de Atala Rifo, con Chile. Esta es otra sentencia paradigmática de la Corte, donde se vuelve al tema de la discriminación de las familias, en este caso por la orientación sexual de la mamá. Atala Rifo, que ahora la otra vez estábamos parecíamos como si estuviéramos en el sillón de Susana Jiménez, porque con varias chicas de la cátedra estamos haciendo una diplomatura, y cuando vemos entre todas las que estaban, de alumnos que estábamos, ¿no?, en la diplomatura, en un momento sale, decía Atala Rifo, y era Atala Rifo la que estudiamos, y que saben, ¿no?, estudiamos su fallo y siempre lo comentamos, ahora es jueza, y estaba dentro de los alumnos que participaban. Así que estábamos como cholulas sacando screenshot de pantalla para que estábamos cursando con Atala Rifo. Bueno, en este caso se discrimina a Atala Rifo por su orientación sexual, porque ella cuando se separa forma pareja con otra mujer, y entonces por eso es que se le niega el cuidado de sus hijas, ¿no? Entonces, hay se hacen obviamente diferentes evaluaciones, ¿no es cierto? Y acá lo que se dice es que cuando hay que determinar el interés superior del niño en caso de cuidados y custodia de menores de edad, se debe hacer a partir de la evaluación de comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso. Y entonces se dice, acá lo que tenemos que ir a ver si hay un riesgo o un daño real, probado, no especulación, es decir, y no, porque estos chicos sí viven con una madre, con una pareja homosexual, no, o sea, ver el impacto que tienen los chicos si hoy lo tienen, no haciendo una futurología, ¿no? Entonces dice, no son admisibles especulaciones, presunciones, estereotipos o condiciones generalizadas sobre características personales de los padres o las preferencias que tuvieran culturales o ciertos conceptos de familia que se entienden tradicionales, ¿no? Y bueno, y volvemos a Fornerón también en esto de la discriminación que se hizo por el tipo familiar, ¿no? Tanto en el género como por ser una familia monoparental incompleta, ¿no? Porque le faltaría la figura materna. Y bueno, ¿qué pasa con este tema que decíamos de las adopciones conjuntas, ¿no? Que dijimos que en realidad se hacen conjuntas cuando estamos frente a un matrimonio o a los convivientes, ¿no? Yo les decía, el código anterior hablaba solamente del matrimonio, pero ya hubo jurisprudencia. Acá en Mar del Plata fuimos unos adelantados también en eso, en plantear que realmente había una discriminación respecto a convivientes, ¿no? Que no se admitía porque el código decía cónyuges, entonces se empezaron a declarar la inconstitucionalidad. Acá tenemos varias sentencias de Mar del Plata en ese sentido, para equiparar, digamos, la adopción conjunta también cuando se trataba de convivientes, ¿sí? Por eso es que ahora el código
incorpora no solo el hecho de la unión convivencial, sino los convivientes, ¿sí? Pueden ser de menos años, acreditados, no sé, 1 año y medio, no llegamos a los 2, pero igualmente se puede hacer conjuntamente. Entonces, lo que nos dice el 602 es que en esos casos solamente se puede hacer si lo hacemos en forma conjunta, ¿no? Hay excepciones de la adopción unipersonal, por ejemplo, el declarado persona incapaz o con capacidad restringida, que no puede prestar el consentimiento válido para ese acto. Entonces, por más que estén casados o sean convivientes, se podría realizar una adopción unipersonal solamente con el progenitor que tiene la capacidad para prestar realmente ese consentimiento. Después, la otra excepción que se incorpora es en el caso de los cónyuges separados de hecho, es decir, por más que en realidad legalmente estamos en matrimonio, si estamos separados de hecho, se podría dar entonces la adopción unipersonal de aquel que es el que quedó al cuidado de ese niño. Tenemos esta es la segunda ley de adopción, la 19.134, incluía este supuesto. La 24.779 lo deroga, y hubo un caso acá de familia 2, cuando era tribunal de familia, esto la doctora Loyate, me acuerdo este fallo, que ella lo que decía era que hizo el lugar a una adopción unipersonal con cónyuges separados de hecho, porque aplicó justamente la retroactividad. Dijo, bueno, si hay una ley más benigna anterior, y bueno, y es más favorable para este caso en particular, porque cabía, ¿no?, que sea unipersonal y no conjunta, porque el otro realmente no estaba, no era presente como para que tenga ese estado filial, entonces se aplicó en realidad como retroactivamente la ley 19.134. Hoy en día ya lo encontramos dentro de las excepciones. Y a su vez, a la inversa, se puede dar también la adopción conjunta de personas que ya están divorciadas o que ha cesado la unión convivencial, pero que en realidad el proyecto fue común, ¿no es cierto? Entonces han tenido la guarda con fines de adopción, por ejemplo, en forma conjunta, y con posterioridad se divorcian, entonces al momento de dictar la sentencia de adopción ya no son cónyuges o no son convivientes. Entonces, de acuerdo a esas circunstancias, si ellos los dos se comportaron como padres de ese niño, se puede llegar a dar entonces igual una adopción conjunta aún después del divorcio o cesada la unión convivencial. Acá hay diferentes fallos para un lado y para el otro. O sea, por un lado, si se demuestra que una posesión de estado de hijo, bueno, sí, vamos a ir por la conjunta. En otro caso, donde hay una denuncia de abuso, ¿no es cierto?, y un ejercicio en la guarda que fue unilateral, cuando el otro pide que sea conjunta, como en realidad la nena no quería saber nada, había una denuncia de abuso, había una distancia, o sea, no tenían un trato, entonces en ese caso se mantiene como una adopción unipersonal. Y lo que tenemos que tener en cuenta, que también hay prohibiciones dentro de los que pueden llegar a adoptar, que son las referidas a los ascendientes a sus descendientes. Por ejemplo, ¿por qué esto? Porque esto más que nada se mantiene, en un primer momento se hacían adopciones de ascendientes a descendientes cuando cuando teníamos las otras clases de filiación, donde los hijos ilegítimos tenían menos derechos, entonces algunos optaban por
por la adopción como para darles más derechos. Entonces, por eso es que ascendientes a los descendientes no pueden, y esto incluye a los abuelos, ¿sí? Que no pueden adoptar a los nietos, ni tampoco los hermanos entre sí. ¿Por qué? Porque en realidad ya tienen esta garantía de vivir en familia y hay otros institutos como la guarda o la tutela que suplen. Entonces, si no quedamos en un estado filiatorio que no corresponde con nuestro parentesco, porque mi hermano si no sería mi padre, o mi abuelo sería mi padre. Entonces, como hay otra figura y que garantiza este derecho a vivir en familia y a mantener a cada uno con el rol que le toca como pariente, por eso está prohibido, ¿sí? Hay solamente un caso jurisprudencial que les puse acá, que es el que siempre nombramos, de Santa Fe, donde se hace lugar, el único caso que se hace lugar a una adopción de abuelos a su nieta. En ese caso era un caso donde el padre mata a la mamá de la nena y el padre es condenado a prisión, y bueno, y se otorgan estos abuelos, pero después no hay ningún caso jurisprudencial. Fíjense todos los otros que les fui mencionando acá como ejemplos, en todos, aún cuando hayan tenido una convivencia desde bebés y todo, no se ha aceptado, porque realmente es un caso de nulidad, la adopción de ascendientes a descendientes. Bueno, esto es más o menos lo que estuvimos viendo en cuanto a los requisitos, para que tengan en cuenta, ¿no? De acuerdo, ¿no es cierto?, a quienes van a ser adoptantes, la idoneidad y la aptitud en el caso concreto del niño. Y bueno, y esto del registro, que es importante, porque ya estamos en horario, después léanlo. ¿Por qué? Porque justamente el registro de aspirantes a guarda con fines de adopción es una condición que hoy exige el código a los fines de poder tener un niño en adopción. O sea, no está permitidas las entregas directas, ni entregas por escritura pública. O sea, la adopción es enteramente judicial, y los adoptantes tienen que salir de la elección que sea de los legajos que surgen de este registro, ¿sí? Después, igual, si quieren, en la próxima clase, que también vamos a seguir hablando de adopción, hablamos un poquitito más del registro. Yo igual les voy a subir este artículo que les digo, que les habla de cómo funciona y cuál es la función, pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, acá les dejo, ven, en las últimas están los enlaces de las voluntades adoptivas y del registro, de Portillo que yo les mencionaba. Yo ahora se los subo al aula para que los tengan. Cualquier cosa, si los quieren ver o leer algo, para cuando nos encontramos la clase que viene, que tengo, me parece, con ustedes el miércoles, me parece, que tienen otra mañana, el Mañana. jueves. ¿Qué? Mañana es miércoles, tienen razón. Sí, el jueves tengo de nuevo con ustedes. Así que mañana seguramente van a hablar un poco más también de proceso, y conmigo podemos terminar esto y vamos a ver los tipos adoptivos y eso, ¿sí? Así que cualquier cosita, para no demorarlos más, lo vemos el jueves. ¿Les parece? Buenísimo, ¿Sí? profe. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo antes de despedirnos? ¿No? Bueno, No, entonces por nos ahora. estamos viendo el jueves. Hasta luego. Ya, Adiós. adiós. Chao, chao.